La definición de física nos indica que la física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía, y establece leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. La física tiene tres grandes ramas, las cuales son la física moderna, quien se encarga de los fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella. La física contemporánea se encarga del estudio de los fenómenos no lineales, de la complejidad de la naturaleza de los procesos fuera del equilibrio. Y la física clásica, quien se encarga del estudio de aquellos fenómenos que tienen una velocidad relativamente pequeña comparada con la luz, la cual durante los semestres anteriores aprendimos y que durante este semestre complementamos el conocimiento adquirido con anterioridad. Durante esta etapa nosotros adquirimos conocimientos teóricos y prácticos que nos proporcionaron las habilidades necesarias para tener un mejor concepto del mundo que nos rodea y una explicación del mismo, pues ahora comprendemos que la física contribuye a cambiar la concepción que el hombre tiene del mundo y de sí mismo, que desempeña un papel importante para el desarrollo de la tecnología actual y constituye una parte muy importante de la cultura. Como la ciencia no solo es teoría, es también una ciencia experimental, pues busca que sus conclusiones puedan ser verificadas mediante experimentos y que la teoría pueda realizar predicciones de experimentos futuros, nosotros como equipo investigamos ejemplos de los usos comunes del contenido más importante de la materia, temas selectos de física de las 4 etapas. Una red de agua es aquella que facilita el avance de ésta desde el punto de extracción hasta el lugar de consumo en condiciones aptas para su uso. Existe un proceso de saneamiento y desinfección por el cual el agua tiene que pasar desde su punto de origen para llegar al domicilio, como agua potable lista para el consumo humano. Gracias a la presión que se genera, es posible tener agua pura para usarse al momento de abrir el grifo. La red de conducción de gas natural tiene una longitud de miles de kilómetros y llega a millones de industrias y domicilios. Desde hace unos años, esta empresa ha ido creciendo con rapidez. Los ductos de transportación de gas natural están conectados con las redes de distribución, estos con una presión menor a 247.108 kilopascales, que llevan el gas natural hasta el lugar del consumidor. La presión puede variar dependiendo al lugar de entrega. Puede ser menor a 772.2 kilopascales para usos domésticos, hasta presiones mayores de 617.770 kilopascales para usos industriales. El drenaje es el método que se usa para que el agua que se encuentra contenida en una zona fluya y no se quede estancada. Sirve para disminuir la posible destrucción que pueden llegar a causar las aguas de lluvia y así asegurar el normal desenvolvimiento de la vida diaria en las ciudades, evitando un tráfico de personas y vehículos durante la ocurrencia de las lluvias. Existen dos tipos de drenaje. El primero, el drenaje sanitario, o también conocido como el drenaje del baño sanitario, se encarga de transportar todos los desechos líquidos que se producen en una casa, en los comercios y en las fábricas no contaminantes, y estos son dirigidos hacia plantas depuradoras, en donde son potabilizados para después ser reutilizados. El otro tipo de drenaje es el pluvial. Este sistema es por donde son conducidas las aguas de lluvias y funciona por medio de la gravedad. Todas las tuberías deben estar conectadas en un ángulo descendente, es decir, desde el interior de las propiedades hasta la red municipal y del centro de la comunidad hacia las áreas exteriores de la misma. La fuente de calor es cualquier dispositivo necesario y utilizado para producir calor. Esta fuente se clasifica en fuentes naturales, es decir, las que se producen por la naturaleza, o fuentes artificiales. Esta es más bien producida por el hombre y puede ser de tipo físico como la fricción o rozamiento, o químico como la combustión. Los diferentes tipos de energía, sus equipos y sistemas de transformación. Los tipos de energía pueden ser la electricidad, gas natural, butano, propano o la chimenea del hogar. Generalmente en los hogares hoy en día son alimentados por gas butano o gas envasado. Los sistemas para disponer de aire caliente en las habitaciones de nuestro hogar y agua caliente en los baños y cocina tienen un rendimiento determinado, produciendo pérdidas causadas por los sistemas de producción de calor, los sistemas de distribución o por hacer una gestión o un uso deficiente de los sistemas. Las fuentes de calor más utilizadas en los edificios son las calderas con rendimientos superiores al 80%, siendo las más eficientes las de recuperación de calor.
Otra fuente de calor que también puede ser utilizada tanto en los hogares como edificios son las bombas de calor tipo aire-aire que aprovechan el clima exterior para ahorrar energía, aunque no son muy eficientes en lugares con temperaturas estacionales extremas de invierno y verano. La chimenea empotrable representa una alternativa con buen rendimiento calorífico. La dimensión y el tipo de casa o edificio, el coste económico y muchos más factores influyen en la decisión. Es mejor una elección del sistema que mejor se adapte en sus necesidades. La refrigeración es necesaria para la vida cotidiana. Entre los sistemas disponibles son más recomendables preferentemente las soluciones basadas en energías renovables o en combustibles fósiles. La energía eléctrica comporta mayor impacto ambiental, así que los equipos eléctricos basados en bombas de calor, los de acumulación con tarifa nocturna o los directos son soluciones menos aconsejables desde el punto de vista del ahorro y la eficiencia energética, y también desde el ambiental. En edificios multifamiliares es preferible diseñar instalaciones centrales que además de reducir costes, van a mejorar la eficiencia energética. En cualquier caso, es fundamental realizar un diseño coherente que combine las características del edificio y las necesidades de los usuarios, con equipos adecuados y eficientes, y sistemas de control que permitan garantizar el correcto funcionamiento del conjunto. También se le llama intercambiador de calor. Es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos, encontrándose estos en contacto o separados por una barra sólida. Se trata de componentes esenciales en los sistemas de climatización o refrigeración, acondicionamiento de aire, producción energética y procesamiento químico. Algunos de sus usos son elevar la temperatura de un fluido gracias a otro más caliente, refrescar un fluido empleando otro con menor temperatura, llevar al punto de ebullición a un fluido por la acción de un segundo con mayor temperatura, considerar gases utilizando fluidos fríos, llevar a ebullición un determinado fluido mientras se condensa otro gaseoso más caliente. Para entender fácilmente el funcionamiento del intercambiador de calor, podemos tomar como referencia el radiador de cualquier vehículo. El motor calienta el fluido refrigerante. Este último se refresca por el contacto con la corriente de aire, logrando así reducir la temperatura del primero tras circular por su interior.
Los fenómenos atmosféricos son todas aquellas actividades que ocurren en la atmósfera de manera natural. Se producen por la interacción de los diferentes elementos climáticos entre sí o con otros elementos atmosféricos, polvo en suspensión, luz del sol, etc. Algunos fenómenos atmosféricos son viento, nubes, precipitaciones como lluvia, nieve, granizo, etc. y fenómenos eléctricos como auroras polares, tormentas eléctricas, etc. A continuación hablaremos de la etapa 3, electricidad y magnetismo. La generación de energía eléctrica se produce en alternadores o generadores. Consiste en transformar alguna clase de energía, ya sea esta química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras en energía eléctrica. De todos los tipos de energía, la que mayor uso ha recibido es de energía eléctrica, por su fácil transformación a otras fuentes de energía, tales como la térmica, luminosa, mecánica, etc. Las centrales generadoras se pueden clasificar en termoeléctricas, que consiste en una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir del calor. Este calor puede obtenerse tanto de combustibles fósiles como de la fusión nuclear, uranio u otro combustible nuclear. Las centrales hidroeléctricas son aquellas en las que la energía potencial del agua almacenada en un embalse se transforma en la energía cinética necesaria para mover el rotor de un generador y posteriormente transformarse en energía eléctrica. Por último, las centrales eólicas, la energía se obtiene del viento, es decir, de la energía cinética generada por el efecto de las corrientes de aire o de las vibraciones que dicho viento produce. Fuentes de energía. Las fuentes de energía podrían separarse en dos tipos: las renovables, que son fuentes de energía inagotables o que pueden ser repuestas a corto o medio plazo, espontáneamente o por intervención humana. Un ejemplo sería la energía hídrica, eólica, solar, geotérmica o marítima. Las otras fuentes de energía son las no renovables. Estas son las que cubren la mayor parte de la demanda energética mundial y son también las más avanzadas en cuanto a tecnología de extracción. Un ejemplo serían el carbón, petróleo, gas natural o el uranio. Generación de campos magnéticos en tendidos eléctricos. Un campo electromagnético es una zona donde existen campos eléctricos y magnéticos. Estos campos se forman por el movimiento de las cargas eléctricas. Los campos eléctricos tienen su origen en diferencias de voltaje. Entre más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo que resulta. En cambio, los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas. Una corriente más fuerte resulta en un campo más fuerte. Un campo eléctrico existe aunque no haya corriente. Cuando hay corriente, la magnitud del campo magnético cambiará con el consumo del poder, pero la fuerza del campo eléctrico quedará igual. Circuitos domésticos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que permitirán la existencia de un recorrido por el que la corriente llegará al punto en que sea requerida. En una instalación convencional, la compañía suministradora proporciona energía eléctrica a casas individuales por medio de un par de cables. Cada casa está conectada en paralelo a estos cables. Un cable es llamado cable vivo y otro llamado cable neutral, que está conectado a la tierra y por lo tanto su potencial es tomado como cero. La diferencia de potencial entre el cable vivo y el cable neutral es generalmente para una instalación doméstica de 120 o 127 volts. Un medidor es conectado en serie con el cable vivo, que entra a la casa para registrar el consumo de energía doméstica. Onda, sonido y óptica. Fuentes de sonido. El sonido se traslada en ondas a una velocidad de 331,5 metros sobre segundo en el aire. En la astronomía, el efecto Doppler sirve para calcular la velocidad a la que las estrellas y las galaxias se están acercando o alejando de la Tierra. También se utiliza en algunos tipos de radar para medir la velocidad de objetos detectados. Uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia ha servido para entender desde algo tan cotidiano como es el sonido de la calle de un coche, pero también para calcular distancias en el universo.
Transmisión de sonido. El sonido se transmite en cualquier medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso, pero no en el vacío. Cuando se produce la vibración sonora, el sonido no llega a nuestros oídos de inmediato, sino que tiene que encontrar un camino para poder llegar. Los tipos de transmisiones son aérea, de impacto y de acompañamiento. Algunos ejemplos en los que el sonido se puede propagar son: cuando hablamos, el sonido se transmite por el aire. Las ballenas transmiten sus sonidos a través del agua, y golpeando la madera con los dedos se transmite por medio sólido. Rapidez del sonido. La velocidad del sonido es la velocidad con la que las ondas sonoras se propagan. La velocidad estándar es de 343 metros sobre segundos a 20 grados de temperatura. La velocidad dependerá del medio en el que se propague, dependiendo a su vez de la rigidez y dureza de su medio, pues entre más rígido se encuentre el medio, más rápido viaja el sonido, pues las moléculas están más conectadas. Sin embargo, entre más denso sea el medio, será más lento el sonido. Medida de la intensidad del sonido. La intensidad está relacionada con la amplitud de onda. Cuanto más grande es la amplitud, la intensidad del sonido es mayor. Si es más pequeña la amplitud, la intensidad del sonido es menor. Se miden decibelios y los sonidos de la naturaleza son los que poseen menor intensidad sonora. Con 120 decibelios aparece el dolor auditivo, es decir, la contaminación sonora, que puede darse en discotecas, fábricas y muchas calles de ciudades. Algunos ejemplos son el taladro a 120 decibelios, el avión sobre la ciudad a 130 decibelios y el tráfico rodando a 85 decibelios. Dispositivos ópticos. Son los instrumentos fundados en las propiedades de espejos, prismas y lentes que utiliza el hombre para lograr la visión de objetos muy pequeños o muy alejados en condiciones favorables. Algunos ejemplos son: anteojo de Galileo. Este aparato se usa para observaciones a distancia. Este aparato no da aumentos muy grandes, pero son prácticos por su pequeño tamaño. Prismáticos. Es otro tipo de anteojo terrestre con el cual se logra la imagen no invertida, al aplicar dos prismas de reflexión total. Entre otros ejemplos tenemos la cámara fotográfica, la cámara cinematográfica y la cámara oscura, telescopio, lupas, etc. Para concluir, podemos mencionar que la física es una ciencia que, como muchas otras, se puede ver reflejada no solo en libros de texto que nos muestran la teoría, sino en nuestra vida diaria a través de acciones realizadas por el propio hombre. Es por eso que gracias a la física podemos calcular la mayoría de las cosas que nos rodean, y eso se lo debemos agradecer a nuestros maestros que nos impartieron la materia de física 1, 2, 3 y temas selectos de física, quien con sus explicaciones en los pizarrones, ejemplos y ejercicios mostrados en clase, sus comentarios que aportaban más a los conocimientos adquiridos y sus respuestas a las dudas planteadas en el salón de clases, nos ayudaron a comprender los temas y llevarlos a la práctica para poder mejorar nuestro concepto de la vida diaria.